más de un mes que comenzó esta guerra en Ucrania y sorpresivamente Rusia, que tiene el segundo ejército más poderoso del mundo y por ende un poderío militar mucho mayor al de su vecino, no ha podido concretar su estrategia militar de una forma efectiva en Ucrania, que en teoría era un oponente militar al que Putin planeaba vencer en no más de una semana. Pero después de 4 semanas de una dura resistencia a las tropas rusas, el Kremlin ha anunciado lo que muchos consideran un repliegue de sus tropas, concentrándolas en una sola región de Ucrania. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué está tramando ahora el Kremlin? ¿Acaso está Rusia perdiendo esta guerra en Ucrania o es parte de alguna estrategia militar? ¿Qué pasaría si Rusia perdiera esta guerra y qué tan peligroso pudiera volverse Putin para el mundo si se sintiera acorralado? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. El plan militar de la invasión rusa en Ucrania era una marcha relámpago destinada a conquistar Kiev con un golpe rápido y certero, que le demostrara al mundo entero cuán poderosa es Rusia y el gran estratega militar que Putin es. Y qué mejor para demostrarlo que tomar un país con una pequeña fuerza militar como Ucrania en menos de unos días. Pero ese plan se complicó después de las primeras horas de invasión, y desde entonces las tropas rusas se han tenido que adaptar a un avance difícil que se ha topado en muchos puntos con fuego de artillería pesada. Por supuesto que las tropas rusas, superiores en número y armamento, les han permitido controlar muchas zonas importantes de Ucrania, pero muchos de esos avances rusos han sufrido reveses importantes y otros parecen estancados, al menos temporalmente, al punto que hace apenas un par de días la Agencia de Inteligencia de Defensa del Reino Unido dijo que la ofensiva rusa se ha estancado en gran medida en todos los frentes, pero especialmente en Kiev, en donde las fuerzas ucranianas incluso lograron montar una contraofensiva militar contra las tropas rusas de manera muy efectiva. En una guerra nadie gana, pero el Kremlin no esperaba en ningún escenario tener tantas bajas militares. Y es que aun cuando es difícil obtener una información precisa en una zona de guerra, las estimaciones de bajas en el frente ruso muestran que han sido 20 veces mayores en apenas un mes que el número total de bajas estadounidenses en los 20 años del conflicto en Afganistán. Pero una cosa es seguro, así no es como se imaginaba Putin que iba a ser la guerra, en ninguno de los escenarios. Las fuerzas de Rusia superan por mucho en número y armamento a las de Ucrania. Incluso a principios de febrero, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, dijo a los miembros del Congreso que Kiev podría caer dentro de las 72 horas posteriores a que iniciara una invasión rusa. Y en cambio, ya han resistido más de un mes. Hay muchos factores por los que las cosas no le han resultado a Vladimir Putin como él esperaba. Y esto no quiere decir tampoco que Ucrania esté ganando la guerra, pero sí quiere decir que el plan original del Kremlin ha sido un total fracaso. A un mes del conflicto, todo apunta a que una victoria rusa absoluta sobre Ucrania, que antes parecía casi inminente, ahora parece cada vez menos posible. En teoría, el ejército de Rusia supera ampliamente al de Ucrania. Rusia gasta 10 veces más en defensa anualmente que Ucrania. El ejército ruso tiene un poco menos de 3 veces más de artillería que Ucrania y aproximadamente 10 veces más aviones que su vecino. Pero muchos especialistas han coincidido en que, ante la desigualdad militar, Ucrania tomó la decisión táctica de cambiar espacio por tiempo, es decir, retirarse estratégicamente para defender zonas específicas de Ucrania en lugar de luchar por cada centímetro en el avance de las tropas rusas. Así, las fuerzas ucranianas han tenido el tiempo necesario y la ventaja de luchar contra los rusos en el territorio y en el momento en que ellos elijan, y en lugar de entrar en batallas militares a gran escala con los rusos en terreno abierto, donde la ventaja numérica de Rusia es mucho mayor, los ucranianos optaron por participar en una serie de enfrentamientos a menor escala.